Bueno, mis hermanos, entonces vamos ya en el paso 6, hemos avanzado bastante y este proceso, como hablamos al principio, es un proceso donde vamos a poner mucho cuidado porque cada vez estamos reclamando más y más nuestra libertad. Estamos como esa persona en el primer culto que vimos que tiene su carta de libertad en la mano y va de oficina en oficina hasta que sale a la libertad de la cárcel. Y nosotros estamos de paso en paso reclamando nuestra libertad en Cristo Jesús. Estamos entendiendo de que la vida cristiana, o más bien el reino de Dios, funciona por principios. Y nosotros, los hijos de Dios, estamos aprendiendo a vivir bajo esos principios. Porque cuando vivimos bajo los principios de Dios, entonces tenemos el respaldo de Él. Eso lo enfatizamos mucho hace 8 días. Pero también hemos visto que el primer principio de que hablamos fue el principio de libertad. Y el principio de libertad es un principio diferente a la libertad de este mundo. En este mundo nosotros vemos libertad como la oportunidad de hacer lo que yo quiero, lo que me conviene, lo que me parece, lo que me gusta. Todas estas cosas lo vivimos todos los días. Pero la libertad de nosotros en el reino de Dios es una libertad para vivir libre de la esclavitud. Nosotros no somos esclavos a nada y a nadie. Somos libres ¿para qué? Para seguir a Cristo, para dejar que Cristo Jesús se exprese en nosotros y a través de nosotros. Hemos hablado del principio de la verdad de Dios y aprendimos de que hablar la verdad en la parte humana es una cosa, pero la verdad humana es relativa, ¿se acuerda? La verdad humana es relativa. Hoy puede ser verdad, mañana puede que no. Pero la verdad de Dios es absoluta. Y nosotros los hijos de Dios tenemos un idioma y el idioma es la verdad absoluta y la verdad eterna de Dios. También hemos hablado de la obra de Cristo. En el reino de Dios todo está basado en lo que Cristo hizo en la cruz, su muerte, su resurrección. Y en base a eso aprendimos a perdonar. Perdonar porque Cristo ya pagó todo. Perdonar porque no tenemos que cargar nuestro dolor, porque Jesús experimentó nuestro dolor y Él vivió nuestro dolor para que nosotros pudiéramos entregar ese dolor y vivir libre de Él. No sé qué piensan o qué pensaron hace 8 días del principio de autoridad. Ese principio de autoridad que aprendimos de que nosotros tenemos una sola autoridad es ¿de quién? De Dios, ¿cierto? Entonces la autoridad de Dios es mi autoridad y Él me enseña qué hacer con todas las autoridades delegadas de este mundo, aunque esas autoridades no operan como deben de operar. Debe de operar las autoridades en este mundo bajo la autoridad de Dios. Deben estar haciendo lo que Dios les dirige a hacer, pero estamos en este mundo y sabemos de que el que se rebeló contra ese principio de autoridad fue Satanás, y Satanás está manipulando, dominando y haciendo de todo en este mundo. Pero nosotros, los hijos de Dios, ya sabemos cómo debemos de comportar frente a las autoridades de este mundo. Ya sabemos qué hacer con el gobierno, estando o no estando de acuerdo. Ya sabemos qué hacer con los padres, con las autoridades del trabajo, de la parte laboral. Ya sabemos qué es lo que debemos de hacer, porque la palabra de Dios nos enseña y hacemos las cosas porque creemos en nuestra autoridad. ¿Qué es? ¿Quién? ¿Quién es nuestra autoridad? Exacto.
Y a Él, ¿se acuerda que a Él se le dio el nombre que sobre todo nombre, y toda autoridad me es dada en el cielo y la tierra? Y esa autoridad nos dio a nosotros para predicar el evangelio. Pero esa autoridad que yo tengo de parte de Jesús es, eso sí, yo como hija de Dios ejerzo mi autoridad bajo la dirección de Él, porque Él es el que me dirige, Él es el que me muestra el camino. Bueno, estamos hablando de todo esto, y hoy vamos a mirar también que hay otro principio en el reino de Dios, y es el principio de la adoración. En el reino de Dios solamente se adora al Dios creador. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Dios Creador. Y la violación de ese principio ha traído el pecado que Dios más aborrece. ¿Qué es el pecado que Dios más aborrece? Ya lo tienen en la hojita, ¿cierto que sí? La soberbia, el orgullo y la prepotencia. Y yo aprendí esta semana qué es el aborrecer de Dios. Porque yo siempre decía, yo dije, no, pues, ¿cómo así que Dios aborrece? Porque para mí, aborrece habla como de odio, ¿no? Y yo sé que odiar es pecado, yo no debo odiar a nadie. Entonces yo siempre tenía en mi mente esa pregunta, ¿qué es el aborrecer de Dios? Porque Dios dice en su palabra que Él aborrece el orgullo. Yo creo que todos sabemos eso, ¿cierto que sí? Entonces, si Dios aborrece el orgullo, entonces, si yo creo que aborrecer de Dios es lo mismo mío, ¿yo qué voy a decir? ¿Cómo así? Entonces no es malo aborrecer porque Dios aborrece. Pero también sabemos de que la lógica humana no aplica en el reino de Dios. Entonces, ¿qué es el aborrecer de Dios? Dios aborrece todo lo que está contra sus principios. Y cuando el orgullo llena nuestros corazones, Dios aborrece eso porque nos aleja de Él. Y Dios aborrece todo lo que me aleja de Él. Por eso Él aborrece el pecado. Porque el pecado me aleja de Él. Y Él ¿qué es lo que quiere? Una relación conmigo. Él quiere que yo esté al lado de Él. Él quiere que Él y yo seamos uno solito. Y que Él dirige mi vida. Y que yo dependo de Él. Y lo que no es eso, Él lo aborrece. Porque no es de su reino. Él no funciona fuera de su reino, ¿sabe? Y eso para mí es muy importante. Porque eso me libera de mi orgullo. Porque yo estoy entendiendo de que el reino de Dios es un reino mío. Yo soy ciudadana del reino de Dios. Bueno, el título de lo que vamos a hablar en el día de hoy lo vamos a colocar, por favor, Santi, y se llama El engaño del orgullo. No, ese no es un título, mi amor, para que alguien que le ayude, por favor. ¿Un título? Aquí está. El engaño del orgullo. Y vamos a descubrir en el día de hoy que el orgullo es un engaño. Pero es algo que todos lo tenemos. Y vamos a hacer una serie de preguntas y vamos a preguntar este orgullo, ¿qué es? Para nosotros, para mí, es como la manera de yo vivir en función de mí misma. Es como la adoración del yo. Y todos tenemos orgullo. Que lo expresemos de maneras distintas es otra cosa. Y somos tan orgullosos que mi manera de expresar mi orgullo es mi manera y yo lo justifico. Pero yo critico al otro que expresa su orgullo de otra manera. Entonces, todos somos orgullosos, ¿cierto que sí? Bueno, entonces vamos a hacer el siguiente. Bueno, ¿dónde nació el orgullo? ¿Eso de dónde viene? ¿Eso qué? Y para eso vamos a mirar Isaías 14, versículo 13 a versículo 15. O más bien, pues, ¿dónde es un lugar, cierto? Más bien preguntamos,
¿Quién fue el primero orgulloso? Y yo creo que sabemos la respuesta, ¿cierto que sí? Pero vamos a leerlo en la palabra de Dios y vamos a entender que el primero que violó este principio es el enemigo. Isaías, este pasaje habla, aparentemente en la Biblia habla del rey de Tiro, pero el rey de Tiro representa al enemigo y lo que pasó en el cielo. Vamos a leer. Esto es el sentimiento en el corazón de Luzbel que hizo que él violara el principio de adoración en el reino de Dios. Tú que decides en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono en el monte del testimonio, me sentaré a los lados del norte, 14, sobre las alturas de las nubes subiré y seré ¿qué? Semejante al Altísimo. Yo me levantaré, yo subiré, yo seré semejante al Altísimo. Centralidad del yo. Y cuando a la centralidad soy yo, ya violé el principio. Y usted dice, pues tampoco, cierto que no nos parece, porque para nosotros es tan normal que vivimos en función de nosotros mismos, pero lo que Dios quiere es que vivamos en función de Él, que yo haga lo que Él quiere, que yo haga la voluntad de Él, que lo tenga en cuenta para absolutamente todo. Dios quiere que lo tenga en cuenta para todo. Y recordamos de que Luzbel era el jefe de alabanza, el líder de alabanza en el cielo. Y él adoraba al Señor. Y él adoraba al Señor. Y adoraba al Señor. ¿Cómo sería esa alabanza? Entonces, el día menos pensado, él dijo, vea pues, y yo soy el más bonito, yo soy el más lindo, y Dios me creó hermoso. Entonces, si Dios me creó hermoso, pues ¿por qué no me adoran más bien a mí? Entonces yo me levantaré y yo me subiré y yo me sentaré y seré igual a ¿quién? Fatal. Violó el principio. ¿Y qué pasó con él? Nosotros ya sabemos. No pudo estar en el reino de Dios porque violó el principio de adoración y tenía la tercera parte de los ángeles en función, en vez de su creador, en función de ¿quién? De él. Y la tercera parte y todos los ángeles que lo adoraron a él, para la tierra se vinieron. Y Satanás robó la música a Dios. ¿Sabe por qué Satanás se mueve a través de la música? Porque él cree que es de él, pero mentiras. La música es del Señor. Y nosotros tenemos que arrebatar esa música y decir, como si cantándole a cualquier persona por ahí que es creado. No. Yo le canto a mi Señor, porque yo soy del reino de Dios. Y vamos a entender un poquito este principio en Romanos 1:25. Y vamos a entender lo que Dios dice en su palabra en cuanto a este principio. Y vamos a entender de que en este mundo se mueve este problema por donde usted lo mira y nosotros también caemos en esto. Dice así: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Se acuerda que nosotros entendemos qué es la verdad de Dios y qué son las mentiras? Las mentiras son las verdades humanas, ¿sí? Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, que es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, entonces, el problema del orgullo es que damos culto. ¿Qué es dar culto? Nosotros no, pues tampoco vamos y adoramos las imágenes. No adoramos las imágenes, pero adoramos a las personas
y el orgullo es que yo también adoro a mí misma. No es lo mismo, no somos todos creados. Cualquier adoración a un ser creado es orgullo. Cualquier adoración a un ser creado es una violación del principio de adoración. Dar culto, adorar, es obedecer. Satanás lo hizo primero. Y esa idea de Satanás de que le adoraran a él, que yo me levantaré y me subiré y me sentaré y seré igual al Altísimo, eso lo impregnó en el ser humano. Y todos nacimos con eso impregnado. Y usted dice, pues qué culpa. Claro que no estamos hablando de culpa, estamos hablando de una realidad. Y vamos a recordar en Génesis capítulo 3, versículo 5, que dice Génesis capítulo 3, versículo 5. Nosotros sabemos la historia, eso se refiere a el momento cuando Satanás a través de la serpiente está hablando con Eva. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda del momento? Listo. Y Satanás le está hablando. ¿Está viendo la frase? Yo creo que usted está viendo la frase fatal. Cuando Satanás le impregna a Eva la idea. Vamos a leer. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y ¿qué? Seréis como Dios. Entonces, sabiendo el bien y el mal, y eso, vea, ¿sabe qué? Eso le sonó a Eva. ¿Yo? ¿Como Dios? Y ¡ting! Se le subió el ego. Y ¡ting! Se le impregnó esa idea. Mentira, es una mentira, porque usted sabe que Satanás es el padre ¿de qué? Mentiras que son verdades de Dios, verdades humanas. Entonces Eva ya tiene la ilusión que con comer de esa fruta, ¿cómo quedó? ¿Cómo iba a quedar? Perdón. Si ella come de esa fruta, ¿cómo iba a quedar? ¿Como quién? Vea, les cuento una cosa muy grave. Inconscientemente hemos creído el cuento. Y nosotros vivimos muy en función de nosotros, y vivimos muy en función de llenar nuestros vacíos, y vivimos en función de todo lo que me conviene y lo que me gusta y lo que me parece y lo que yo creo que es bueno y lo que yo creo que es malo. Y usted dice que entonces eso así no se vive. Vivimos mucho mejor. En Cristo vivimos mucho mejor. Porque es Él expresándose a través de mí. Y cuando Él se expresa, no soy yo, sino Él. Entonces, con este problema en el huerto de Edén, el mundo quedó así. Todo el mundo en función de él mismo, todo el mundo buscando la forma de superarse, de hacer lo mejor que puede y ser mejor que los demás, la rivalidad, el orgullo, la soberbia, la prepotencia, y yo. Y así quedamos. Y el mundo es así. Y vivimos todos así. Sino que lo que quiero decirles es que como hijos del reino de Dios, tenemos, y lo hemos repetido muchísimas veces, tenemos otros recursos. Vivimos de otra manera. Nosotros caminamos a otro ritmo. ¿Y el ritmo nuestro cuál es? ¿El ritmo de quién? Del reino de Dios. El ritmo de Jesús. Y nosotros entendimos la semana pasada y vimos el ejemplo en la vida de Jesús, que Jesús nos dio el ejemplo que cómo traíamos el reino de Dios, el principio de autoridad, cuando nos enfrentamos con un gobierno injusto.
¿Qué hizo? Pagó los impuestos. ¿Se acuerdan los que estaban aquí hace 8 días? Bueno, ahora vamos a preguntar qué es nuestra posición y cómo entramos en la humildad del reino de Dios. Porque yo necesito entrar en los principios del reino. Porque si no, yo sigo con mi orgullo, con mi prepotencia, con mi soberbia, creyendo que estoy bien. Porque al fin y al cabo no estoy haciendo nada malo. Pero nosotros ya no vivimos en el bien y el mal. ¿Vivimos en quién? En Cristo Jesús. Y si vivimos en Cristo Jesús, estamos ya en otro ritmo, bajo otros principios. Bueno, entonces vamos a ver qué es lo que Jesús nos enseña acerca de la humildad. Y para eso vamos a Filipenses 2, versículo 5. Bueno, entonces recuerda que Jesús es enviado por Dios, toma forma humana, pero Él está conectado siempre con ¿qué reino? Reino de Dios, y Él trae el reino de Dios acá. Y Él estando acá, todo lo que Él hace, todo lo que Él dice, la manera de Él vivir, vive bajo ¿cuáles principios? ¿Los principios de dónde? El principio del reino de Dios. Y vamos a ver cómo Jesús maneja este principio en este mundo, porque eso es lo que yo necesito saber. Porque yo nací con ese orgullo impregnado en mi corazón. Entonces, ¿yo cómo hago para traer los principios del reino, para traer el reino de Dios primero a mi vida y a mi entorno? Porque eso es la libertad que Dios me ha dado a mí. Bueno, aquí dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Sigan. El cual, siendo en forma de Dios, recuerda que Jesús es Dios, igual con Dios, Padre, Hijo, el Espíritu Santo, creadores. Él había sido parte de ese principio de adoración y los ángeles lo adoraban a Él. Ahora, Él toma otra posición para mostrarnos cómo es. Dice así: no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, Él no vino con esa cosa en su corazón como había tenido Satanás. No, yo llego pisando duro, que yo aquí a mí me tiene que adorar porque al fin y al cabo yo soy Dios. O sea, Él no vino con eso impregnado en su alma, como usted y yo tenemos. ¿Qué hizo? Versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, se viste de nuestra humanidad, porque eso es lo que hizo, siendo Dios, siendo el objeto de adoración en el cielo, Él tome nuestra humanidad. Y 8. Y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Bueno, entonces, ¿cómo funciona esto? Él era igual a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo. Él estuvo en la creación. En Génesis 1:26 la palabra de Dios dice: hagamos al hombre. O sea, los tres estaban ahí. Jesús igual a Dios. Entonces, ¿él qué hace? Se viste de humanidad para mostrarme y para dar ejemplo y para ya vivir en este mundo como ser humano, pero a él no le está impregnado en su corazón el deseo de ser igual a Dios. Es un ser humano diferente. Entonces Él toma otra posición. Siendo igual a Dios, Él ya toma la posición de colocarse bajo la autoridad ¿de quién? De Dios. Y vivir en sumisión a Dios, eso es, Él se humilló a sí mismo y Él colocó otra posición, la posición en la cual nosotros debemos de aprender o somos invitados a aprender a vivir. Porque vivir en humildad, mis hermanos, no es acostarnos en el suelo para que todo el mundo nos pisotee.
Ser humilde no es vivir en la pobreza absoluta. No. Ser humilde es colocarme en la misma posición de Cristo, porque a él, el versículo anterior dice, haya pues en nosotros ese sentir que hubo en Cristo. Entonces yo tengo que despojarme de esta cosa que yo tengo dentro de mí, mi orgullo, mi soberbia, mi prepotencia, el yo, la exaltación del yo, y yo dije, no. No es la exaltación de yo, es la exaltación de ¿quién? De Cristo que vive en mí. Entonces lo que yo hago es para exaltarme a mí o es para exaltarle a Él. Pues vamos a ser sinceros. Yo creo que nunca vamos a llegar realmente a la posición de que no hay nada de orgullo en nosotros, porque le cuento que es como imposible, pero podemos ir permitiendo que Cristo se exprese en su humildad, que es la humildad de Jesús, hacer lo que Dios le dice. Y fue tan obediente que llegó ¿dónde? ¿Qué dice el versículo? Humanamente, ¿dónde terminó? ¿Se acuerdan del huerto de Getsemaní? El que dijo, Señor, si es tu voluntad, pase de mí esta copa, pero no tu voluntad, no mi voluntad, sino la tuya. Él se sometió a lo que Dios decía. Él fue humilde, y la humildad es someternos a lo que Dios nos dirige a hacer. Vivir bajo los principios del reino de Dios, permanecer en esa posición. Pero el que lo hace, porque uno dice, no, pues yo no soy capaz. Claro que no somos capaces. ¿Quién dijo que éramos capaces? Y tampoco tenemos que ser capaces. Es dejar ¿quién? Dejar a quién vivir en mí. Es Jesús, vive en mí. Y terminamos entendiendo de que el orgullo es un gran engaño, porque creemos que estamos bien, creemos que estamos haciendo las cosas bien, y mentiras. Y la misma palabra de Dios nos dice que es un engaño. Y vamos a mirar en Abdías. Abdías es un libro chiriquitico que es muy difícil de encontrar, pero vamos a mirar en Abdías y vamos a decir, mirar qué es lo que Dios dice acerca del orgullo que está en mi corazón y cuánto lo aborrece, y lo aborrece porque me aleja de Él. Dios aborrece todo lo que me aleja de Él. Y dice aquí, está hablando al pueblo de Edom. El pueblo de Edom es el pueblo que formó Esaú. Y Esaú, ¿se acuerda la historia de Esaú? Esaú lo engañó el hermano y él se llenó de mucha rabia. Y él dice, me pasa una vez, pero no me pasan dos. Y nosotros no nos vamos a dejar de nadie. O sea, se llenó de orgullo. Y ellos construyeron sus casas arriba, en unas rocas, bien arriba, para estar pendientes. Si alguien venía a hacerles daño, ellos salían en contra de ellos. Bueno, aquí dice, he aquí pequeño te has hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. Es que el orgullo trae abatimiento, porque las cosas nunca salen como uno quiere, y por más que uno lo intenta y trata, las cosas no salen. Entonces le da más rabia y uno se ha abatido y confundido y preocupado. Siga el versículo 3. Colocarme en esa posición tan alta, la soberbia de tu corazón te ha ¿qué? Hallado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Recuerda que ellos habían construido sus casas bien arriba, para que nadie les podía llegar sin que ellos se dieran cuenta. Y Dios dice, no se engañan, la soberbia de su corazón le han engañado. Versículo 4. Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieras su nido, súbase donde quiera, de ahí te derribaré, dice el Señor. ¿Cómo la ve? ¿Por qué Dios nos va a derribar? ¿Por
por qué Dios hizo que Nabucodonosor, que dijo, vea Babilonia que yo he construido, ¿por qué quedó comiendo pasto como una vaca? Porque él se llenó de orgullo y creyó que lo que él había hecho era lo máximo, pero era Dios que le había dado estas cosas. Y cuando nosotros nos llenamos de orgullo, Dios nos derriba. ¿Por qué? Porque Él nos quiere abrazar, y nosotros cuando estamos llenos de orgullo no nos dejamos de abrazar de Él. ¿No ve que soy yo? Dios quiere que usted y yo tengamos una relación unida siempre con Él, juntos con Él, y cualquier cosa que me aparta, y lo que más me aparta a mí es mi orgullo, y lo que más me aparta Dios lo aborrece, porque me aparta de Él, porque Él me ama, ¿no ve? Pero yo estoy tan ocupada en hacer lo que yo quiero, como yo quiero, a la manera mía, y creo que yo estoy haciendo las cosas bien porque me está saliendo. No. Es Él en mí. El famoso es Él. Y la gloria siempre es para Él. Bueno, hay un poesía que es como chistoso, pero también es como muy triste porque nos revela el engaño. Entonces vamos a mirar aquí el PowerPoint. Santiago, por favor. Vamos a saltar al PowerPoint. Bueno, dice aquí, mi nombre es orgullo. Soy un, ¿qué? Pozo. Te privo del destino que Dios te dio, porque tú demandas las cosas a tu manera. Te privo del contentamiento porque mereces más que esto. Te privo del conocimiento porque tú ya conoces todo. Siga. Te privo de la sanidad porque estás demasiado lleno de mí como para perdonar. Te privo de la santidad porque rehusas admitir cuando te equivocas. Te privo de tu visión porque prefieres mirar en un espejo que a través de una ventana. Ay. Fuerte, ¿no? Te privo de tu genuina amistad porque nadie conocerá quién eres realmente. Te privo del amor porque el verdadero romance demanda sacrificio. Te privo de las grandezas del cielo porque rehusas lavar los pies de otros en la tierra. Te privo de la gloria de Dios porque te convenzo de buscar la tuya propia. Mi nombre es orgullo, soy un tramposo. Yo te agrado porque piensas que siempre te cuidaré. No es cierto. Yo procuro hacerte quedar como un tonto. Dios tiene mucho para ti, lo admito, pero no te preocupes. Si permaneces a mi lado, nunca te darás cuenta. ¿Cómo la ve? Fuerte, ¿no? ¿No les parece fuerte? Pero es la realidad nuestra. Entonces vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Y vamos a reconocer que el orgullo está en nuestros corazones. Y vamos a pedir al Señor que nos enseñe a tomar la posición que tomó Jesús. Siendo igual a Dios, se colocó en la posición de ser obediente. Es que humillarse es ser obediente a nuestra autoridad. Es adorar, es obedecer. Adorar es obedecer. Y vivir en el principio de adoración que es del reino de Dios. Vamos a orar. Señor, aquí estamos dándonos cuenta de que, ay Señor, somos unos orgullosos, prepotentes, soberbios. Y tú nos dices que tú aborreces esto en nosotros. Tú lo aborreces porque nos aparta de ti. Y Señor, hemos dado cuenta hoy que esto es un gran engaño que hay en nuestro corazón. Pero Señor, queremos decirte gracias.
porque cuando nos dicen la verdad podemos salir del engaño. Pero también confesamos ahora que el orgullo es muy aferrado a nuestro corazón y nos cuesta demasiado soltarlo. Pero Señor, hoy estamos reconociendo que hemos sido engañados, que el soberbio de nuestro corazón nos ha engañado, que vivimos en función, en vez de vivir en función de ti, vivimos en función de nosotros. Pero Señor, tú nos vas enseñando, porque ese humilde Jesús que se hizo hombre y se vistió de nuestra humanidad es el que vive en nosotros y el que nos enseñará. Señor, creemos y decidimos, Señor, reconocer en esta mañana ese orgullo. Y Señor, por favor, antes de que tú nos tengas que derribar a tierra, queremos colocarnos en la posición en que se colocó Cristo Jesús. Gracias por enseñarnos. Te damos a ti la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén y amén.